Chincheta título sugerido tono España, fuerte e intrigante. El invierno que gritó con sangre y silencio. ___. Chincheta hooklines, líneas de enganche suspensivas. Nadie en las montañas sobrevivía 10 inviernos sin volverse un fantasma, salvo él. Decían que su cabaña era un sepulcro de secretos donde las llamas del hogar ardían más frías que la nieve. Aquella noche no solo el hielo se quebró, también la frontera entre deseo y condena. Cuando ella cruzó el umbral de su refugio, el viento dejó de soplar, como si la montaña contuviera la respiración. Y entonces, entre el crepitar de la leña, él susurró: «Esta noche, no dormirás sola, aunque puede que no despiertes jamás». La noche en la montaña se había vuelto un pozo sin fondo. El viento rugía contra los troncos de la cabaña como si los espíritus de los muertos golpearan con sus uñas el refugio de aquel hombre. Ella, todavía envuelta en una manta áspera, temblaba no solo por el frío, sino por la tensión de estar bajo el mismo techo que un desconocido cuya voz sonaba a condena. El hombre, ese ermitaño que se hacía llamar Caleb, la observaba desde la penumbra. Sus ojos brillaban como brasas encendidas. El fuego de la chimenea no lograba suavizar sus facciones endurecidas por 10 inviernos de soledad. Había en su porte algo más que rudeza, una cicatriz en la mejilla, una rigidez en los hombros, y un silencio que no parecía humano. Ella tragó saliva, intentando romper el aire denso. «¿Por qué me dejaste entrar?», preguntó con un hilo de voz. Caleb no respondió de inmediato. Se incorporó lentamente, dejando que la madera del suelo crujiera bajo sus botas. Al acercarse, el resplandor reveló un detalle que ella no había notado antes: sus manos estaban curtidas, sí, pero también manchadas, no con tierra, sino con algo oscuro y seco, algo que parecía sangre. «Porque la montaña me habló», dijo por fin, con un tono grave. «Me susurró que esta noche no debía dormir solo». La muchacha, cuyo nombre era Clara, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La lógica le decía que debía huir, que aquel hombre era un lobo disfrazado de salvador, pero la tormenta afuera rugía como un muro infranqueable. El hielo y la ventisca eran tan letales como cualquier filo de cuchillo. Estaba atrapada. Caleb, notando su miedo, inclinó la cabeza. «No pienses que soy un monstruo». Su voz se quebró apenas, pero no lo suficiente para parecer vulnerable. «He sobrevivido a cosas que no deberías escuchar, pero no soy tu enemigo, a menos que quieras serlo». Clara lo miró fijamente con la mandíbula tensa. «¿Y qué es lo que has sobrevivido?». El hombre sonrió de manera amarga. Dio media vuelta, caminó hasta un arcón de madera y lo abrió con lentitud. Dentro había un rifle, una Biblia gastada, y un manojo de cabelleras humanas, secas, trenzadas con cordeles. Clara se cubrió la boca para ahogar un grito. «Los hombres de la frontera», dijo Caleb sin mirar atrás. «Asesinos, saqueadores, demonios con rostro humano. Cada trenza pertenece a alguien que vino a matarme, o peor». «¿Y tú, los mataste?», preguntó ella casi sin aliento. «Yo no empecé las guerras», respondió Caleb, cerrando el arcón con un golpe seco. «Solo sobreviví a ellas». La chimenea estalló en chispas, iluminando su rostro endurecido. Clara no sabía si creerle, pero una certeza le atravesó el pecho: aquel hombre había visto más muerte de la que cualquier alma podía soportar. El silencio volvió a caer, pesado. Caleb se sentó frente a ella y, tras unos segundos, dijo algo que heló más que el viento de afuera. «Hay alguien más ahí fuera. No eres la única que vino a mi montaña esta noche». Clara parpadeó, confusa. «¿Cómo lo sabes?». «Porque la tormenta calla cuando escucha pasos que no son del bosque». «Y yo escuché 3». Antes de que ella pudiera responder, un estruendo resonó en la puerta. Un golpe seco, fuerte, acompañado de una voz ronca. «Abre, viejo maldito. Sabemos que escondes a alguien ahí dentro». Clara se llevó una mano al corazón. Caleb se levantó despacio, tomó el rifle y cargó una bala con un movimiento frío y certero. «Los muertos siempre encuentran el camino a mi cabaña», susurró, mientras el eco del viento parecía reír con crueldad. El segundo golpe fue aún más fuerte. La madera se astilló. Clara, aterrada, lo miró. «¿Quiénes son?». Caleb giró el rostro hacia ella con un brillo de hierro en los ojos. «Hombres a los que creí haber enterrado». La puerta reventó con un tercer impacto, y 3 figuras entraron envueltas en pieles, con cuchillos largos y miradas tan feroces como lobos hambrientos.
Uno de ellos, con una cicatriz que le partía la frente, se adelantó y escupió al suelo. 10 inviernos, Caleb, 10 inviernos pensando en ti. Esta noche pagas lo que debes. Clara retrocedió, buscando en vano alguna salida. El viento aullaba por las rendijas como si la montaña misma celebrara el regreso de los fantasmas. Caleb no se movió, levantó el rifle y apuntó directo al corazón del hombre de la cicatriz. Entonces que esta cabaña sea vuestra tumba, dijo, y apretó el gatillo. El disparo retumbó como un trueno, y la noche se quebró en sangre y fuego. El disparo sacudió la cabaña entera, y el hombre de la cicatriz cayó hacia atrás con un agujero sangrante en el pecho. El humo del rifle flotó en el aire denso, mezclándose con el olor a pólvora y madera quemada. Los otros 2 atacantes rugieron como bestias, lanzándose sobre Caleb. Clara gritó y retrocedió hasta la pared, pero el viento que entraba por la puerta rota la obligaba a cubrirse con el brazo para no helarse viva. El segundo hombre, alto y con barba ennegrecida por el hollín, blandía un cuchillo de caza. Caleb esquivó el primer tajo, pero el segundo le abrió la manga, dejando ver una herida vieja mal cicatrizada. El tercero, un joven con mirada salvaje, tomó una antorcha de la chimenea y la agitó como si quisiera incendiar la cabaña entera. Hoy se acaba tu maldición, Caleb, bramó, con voz temblorosa de odio. Clara buscó algo con qué defenderse. Sus ojos se posaron en la Biblia gastada del arcón, en la cuerda, en una vieja hacha apoyada en la esquina. Corrió hacia ella y la alzó con ambas manos temblando. Caleb, mientras tanto, peleaba con la furia de alguien que ya no teme a la muerte. Con un movimiento brutal, empujó al del cuchillo contra la mesa, y ésta se rompió en astillas bajo el peso del hombre. El joven de la antorcha aprovechó para lanzarse hacia Clara. Ella gritó, levantando el hacha, y el filo chocó contra la madera ardiente de la antorcha. Las chispas salieron disparadas, quemándole la piel. El muchacho rió con locura. No sabes con quién te has metido, mujer. Pero Clara, con una fuerza que no sabía que tenía, hundió el hacha en el suelo entre ambos y, en ese instante, Caleb disparó de nuevo. La bala atravesó la garganta del atacante de la barba ennegrecida. El hombre se desplomó, ahogándose en su propia sangre. Quedaban 2 cuerpos en el suelo, el aire lleno de humo, y el joven con la antorcha. Este no retrocedió, al contrario, soltó la antorcha en un rincón de pieles secas, y de inmediato las llamas comenzaron a propagarse. Si no puedo matarte, te entierro en fuego, gritó con rabia. El calor se mezcló con el frío de la ventisca, creando un infierno doble. Clara tosía, intentando apagar con sus manos las chispas que caían sobre su vestido. Caleb, con un rugido, se abalanzó sobre el joven. Ambos forcejearon, chocando contra las paredes, rodando por el suelo, golpeándose con una violencia salvaje. Clara vio algo en los ojos de Caleb, no era simple furia. Era desesperación, como si aquella lucha no fuese solo contra hombres, sino contra los demonios que lo habían acompañado esos 10 inviernos de soledad. Finalmente, Caleb logró arrancarle el cuchillo al joven y con un gesto seco, lo hundió en su costado. El grito fue ahogado, y el muchacho se desplomó junto a los demás. El silencio volvió, roto solo por el crepitar de las llamas. La cabaña ardía, la madera crujía, los objetos se ennegrecían, y el techo comenzaba a soltar brasas. Clara jadeaba con el hacha aún en sus manos mientras Caleb la miraba fijamente. «Tenemos que salir», dijo ella casi sin voz. Él negó con la cabeza. «No, no puedo dejar que esta cabaña quede en pie. Ha guardado demasiada muerte, demasiados secretos. El fuego lamía las paredes como lenguas rojas». Clara se acercó a él tomándolo del brazo. «Entonces vámonos juntos», exclamó. «Si te quedas aquí, morirás, y habré entrado en tu vida solo para ver cómo te consume el fuego». Por un instante, los ojos de Caleb se suavizaron. Como si esa frase hubiera quebrado el hielo que llevaba dentro desde hacía años. Él asintió despacio. «De acuerdo, juntos». Salieron a la tormenta. La nieve los golpeaba con furia, pero era preferible al infierno que dejaban atrás. La cabaña ardía como una antorcha en medio de la montaña, iluminando la noche como si fuese un funeral. Caminaron, cuesta abajo, tambaleándose, hasta un claro donde el viento se calmaba apenas. Allí, exhaustos, cayeron de rodillas sobre la nieve. Clara respiraba agitadamente. Se giró hacia él. ¿Quiénes eran? ¿Por qué venían a por ti? Caleb cerró los ojos dejando que la nieve cayera sobre sus hombros.
Eran parte de una banda con la que cabalgué hace años. Cuando la fiebre del oro, cuando todos mataban por un gramo de polvo brillante. Dejamos ríos de sangre tras nosotros, y un día decidí huir. Creí que la montaña me limpiaría de lo que hice, pero los fantasmas siempre encuentran la puerta. Clara lo miró largo rato. Entendió, en silencio, que aquel hombre no era solo un sobreviviente, era también un culpable, marcado por pecados antiguos. De pronto, un sonido extraño rompió la calma. Un crujido en el bosque, un murmullo entre los árboles. Clara se puso en pie, nerviosa. Más de ellos. Caleb apretó los dientes tomando el rifle. No, esto es otra cosa. Del bosque emergió una figura encapuchada, envuelta en un manto negro. Caminaba lento, sin apresurarse, como si la tormenta no la afectara. Cuando se acercó lo suficiente, Clara vio un rostro anciano con ojos que parecían pozos sin fondo. 10 inviernos, Caleb, dijo aquella voz grave. 10 inviernos desde que me robaste lo que era mío. Caleb retrocedió un paso, helado de pavor. Clara nunca lo había visto así, el hombre que había enfrentado a 3 asesinos ahora temblaba como un niño. No puede ser, susurró él. Tú estabas muerto. El anciano sonrió, mostrando dientes ennegrecidos. Los muertos no me reclaman. Soy yo quien los reclama a ellos. Y ahora vienes conmigo. Clara dio un paso adelante, interponiéndose sin pensarlo. No, no lo tendrás. El anciano la miró, y en sus ojos se reflejaba un fuego antiguo, imposible de humano. Mujer, no entiendes. Él ya me pertenece desde hace años. Tú solo eres la última chispa en su hoguera. Caleb, con la voz rota, tomó a Clara por los hombros. Corre, no mires atrás. No, gritó ella. No voy a dejarte. El anciano levantó la mano, y el viento se detuvo por un instante como si el mundo mismo obedeciera su gesto. La nieve flotaba en el aire inmóvil y la respiración de Clara quedó suspendida. Entonces Caleb levantó el rifle, lo apuntó no al anciano, sino al cielo, y disparó. El estruendo rompió el embrujo, la nieve cayó de golpe, y el anciano retrocedió con un gruñido. «Corre», rugió Caleb. Clara obedeció al fin, corriendo montaña abajo. Sus pies apenas sentían el suelo helado. Detrás de ella, los rugidos del anciano y el eco de la lucha entre Caleb y esa presencia oscura retumbaban en la tormenta. Nunca supo exactamente qué ocurrió. Solo que, al amanecer, la montaña estaba en silencio. La cabaña reducida a cenizas humeantes. Los cuerpos enterrados bajo la nieve. Y Caleb, desaparecido. Algunos decían que lo vieron vagando en las noches siguientes como una sombra entre los árboles. Otros juraban que el anciano se lo llevó, y que su alma quedó atrapada en el hielo eterno. Clara, con el tiempo, bajó al pueblo. Cuando la interrogaban sobre lo que había pasado aquella noche, solo decía una frase, con la mirada perdida. El invierno gritó, y yo aún escucho su eco. Y en lo más profundo de la montaña, donde el viento nunca calla, algunos viajeros aseguran escuchar todavía una voz grave que susurra. He dormido solo 10 inviernos, pero esta noche, alguien calentará mi cabaña.